buenas, soy Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a charlar con Rubén Tobar. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer tenerte aquí, es lo que comentábamos, de que eres psicólogo de profesión, de carreras, compartimos aquí la misma formación y además también emprendedor, con lo cual hacemos un match total. Te presento. Sí, Sí, un multitask. un multitask, exacto. Tú eres psicólogo y concretamente te especializaste en el ámbito forense, pero además también eres multiemprendedor porque has hecho muchos proyectos. Ahora está mirando también luego LinkedIn, que aparecen ya, no sé si ibas a cuatro proyectos o más. Pues sí, yo soy, principalmente cuando mi especialización principal, después de terminar Sí, la carrera, yo me especialicé en psicología forense. Hice un máster exacto. en la Complutense Sí, y tiré por ahí, pero también me especialicé un poco por la parte de clínica. Me hice después un posgrado en psicopatología y salud en la UNED y después me he ido formando posteriormente en eso. Yo ahora mismo tengo también la habilitación para trabajar como profesional sanitario, esta que sacaron en 2016, sí, para que habilitaba a los profesionales que también tenían experiencia en clínica, ¿no? Por lo que hago totalmente. esas dos partes en el ámbito de tanto de la parte sanitaria, intervención más clínica, típica, Ujú. y también la parte forense, en el Parte de ámbito forense más también. de jurídica, más en el ámbito de los informes periciales y todo Exacto. eso. Y además eres Y a nivel fundador de, de terapia en en casa.es, casa, sí. que es el proyecto que vamos a hablar principalmente en la entrevista de hoy. Eso es, eso es. Sí, soy el fundador de terapiaencasa.es. Sí. Es principalmente, es verdad que decías antes que tenía muchos proyectos y es verdad, soy un poco culo inquieto. No, Normal. no paro, siempre estoy pensando en ideas de cosas que hacer, me gusta mucho. La verdad que yo diría que el mundo de la empresa para mí es como un hobby, ¿vale? Me gusta mucho el hecho de crear cosas, de meterme en sectores diferentes al mío, porque creo que también es muy sano probar que hay fuera de la psicología, aunque Sí, principalmente yo soy psicólogo de profesión. sí, Pero el que me lleva más tiempo ahora mismo es terapia en casa.es. Es fantástico, el book insignia, por decirlo de una manera. fabuloso. Para empezar, vamos a preguntar cuál es la historia de terapia en casa.es. Cuéntanos. Pues es muy graciosa. Me estoy acordando, me estoy riendo. La historia viene de hace años, muchos años, en el año 2017, que fue cuando ya nació la idea de terapia en casa.es. Ujú, Todo venía porque yo trabajaba mucho a domicilio. ujú, Me movía mucho a casas, trabajaba mucho con chavales, trabajaba también mucho con personas a domicilio ujú. y tenía un problema que yo no conducía y llegaba siempre tarde. Vale. La gente me quería mucho como profesional, pero decía, Rubén, te vamos a comprar un reloj porque nunca llegas puntual. Es verdad, porque entre que pillabas metro, pillabas autobús Claro. y tal, siempre llegaba tarde. Y ahí se fue formando un poco la idea de decir, oye, qué bien estaría tanto para mí como para los pacientes, Mm, crear una plataforma donde pudiésemos hacer terapia por videollamada. Ya la ujú. videollamada ya estaba un poquito más avanzada, empezaban todo el tema de las videollamadas por WhatsApp, creo, no sé si está esa época o empezaba ya a salir. Sí que existía ya el tema del Skype desde ya un tiempo. Sí, Entonces, sí que ya la tecnología acompañaba, ¿no? En el ámbito de poder hacer una videollamada medianamente decente, casi todo el mundo ya tenía internet en casa, que ujú, esto era una cosa que ya hace muchos, muchos años era más complicado, ¿no? claro. Y se me forjó esa idea, digo, oye, una cosa que fuese sencilla para mí como profesional, por ejemplo, de nunca llegar tarde, porque siempre llegaría justo a la hora de cierta manera en vez de desplazarme, y a los pacientes poder tener esa comodidad que tenían conmigo en sus hogares, el poder hacerlo a través de videollamada, ¿no? Exacto. Y de ahí surgió la idea de terapia en casa, Perfecto. Con lo obviamente, ¿no? cual, El nombre llegaste a tiempo. Fuiste puntual a sí, partir de aquí. totalmente. A partir de ahora, si llego tarde es porque me retraso con algún paciente, solamente por eso. Exacto. Pero realmente, además, el nombre es muy simple porque la idea era esa, hacer terapia en casa, o sea, directamente lo más fácil posible, ¿no? No deja dudas. Y, y de ahí surgió esa idea y fue cuando ya registré el nombre, Mm, el dominio y dediqué un poco a empezar a trabajar el tema de todo el ámbito online, ¿no? ujú. Que si me dejas te cuento un poco también Sí, adelante, adelante. porque ahora lo vemos muy común, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, el tema Claro, del servicio de videollamada se ve muy común, ¿no? Cualquier centro ya lo tiene, por ejemplo, y es una cosa claro. que incluso hay ya centros especializados donde se dedican únicamente a terapia online, ¿no? Sí.
Pero en aquella época había prácticamente nadie, es decir, había muy poquitos centros especializados. Claro, Alguna habría, es decir, no te diría que fuéramos de los primeros, no creo, pero sí que éramos de los pocos, eso sí. Y realmente esos primeros años, porque cuando ya el primer año fue un poco más de elaboración de la idea, de ya crear la página web, de empezar a ver a quién se puede acceder, pero el año 2018 y el 2019 fueron años de hacer mucha pedagogía con el paciente, porque yo recuerdo que me llamaba mucho paciente y me decía, pero ¿dónde estás? Digo, pero estás aquí en mi barrio, al lado de mi casa. Y le digo, no, yo trabajo online, ¿no? Y mucha gente no lo entendía, decía, pero ¿cómo que online? Digo, pues sí, digo, por videollamada, funciona de esta manera. Yo siempre he querido hacerlo por videollamada, tanto es que en terapia en casa, a poder ser, nunca hacemos intervención solo por teléfono, siempre tiene que ser con videollamada. Con imagen y voz. Claro. Con imagen y audio, claro. Sobre todo porque yo creo que al final sí que la llamada se puede llegar, pero se pierde también una parte, ¿no? Y nosotros preferimos solamente trabajar en la metodología de la videollamada. Claro. Y hubo que hacer mucha pedagogía esos primeros años y muchos pacientes me llamaban, me decían, ¿y qué es esto? Y yo les decía, pruébalo para que veas qué tal, a ver si te gusta, a ver si te notas cómodo o cómoda en el modelo online, ¿no? En el modelo de videollamada. Y mucha gente rechazó, obviamente, porque era al principio, ¿no? Ahora que lo vemos tan común, al principio hubo que hacer mucha pedagogía con el paciente. No comprendía, no entendía que pudiese haber una terapia desde casa, ¿no? Lo veía raro, porque lo frecuente en terapia, era lo normal, lo lógico, lo que sabíamos nosotros, que era la terapia presencial. Correcto. Entonces, claro, la videollamada era raro, era algo como, ¿y trabajas con videollamada? Sí, y la típica pregunta, ¿y es igual de eficaz que la presencial? Y decía, sí, hombre, si es que en los formatos que se trabajan en la presencial y en la videollamada, es verdad que pierdes el contacto físico, pero muchos profesionales trabajan con una mesa delante. Es decir, no se diferencia mucho con una videollamada, ¿no? Y la metodología se adapta y da facilidades también la metodología online porque tienes el ordenador y es más fácil mandar documentos, mandar tareas, poner apoyo audiovisual si necesitas en algún momento determinado. Así un poco, pues, se va haciendo un poco de pedagogía. Claro, puedes utilizar eso todo es. el momento. Todo eso era pedagogía, intentar enseñar al paciente que probara el formato online. Exacto, qué bueno. Entonces, de alguna forma, vosotros empezasteis a enseñar a la gente para que también pudiese ver las oportunidades, ¿no? Los beneficios. Y entiendo que... Sí. Adelante. Muchas llamadas, debe decir que muchas llamadas de gente, ya te digo, preguntando y mucha gente diciendo, pero, oye, pero esto no es lo que yo quiero presencial, ¿no? Claro. Eso fue, como decían, los inicios de la intervención de vídeo, al menos desde mi punto de vista. No sé si a lo mejor otros centros que igual empezarían al mismo tiempo anterior a la pandemia, porque la pandemia sí que hizo un antes y un después en la intervención online, ¿no? Claro, porque ¿cómo habéis vivido el tema de la pandemia vosotros? ¿Cómo habéis vivido este auge de lo digital, de lo remoto? Pues mira, aquí me voy a mojar y como profesional te voy a decir el lado positivo y el lado negativo, ¿vale? Que yo he visto con el tema de la pandemia. ¿Vale? La pandemia ha sido un tsunami, es decir, está claro que la gente, eso ya se está diciendo que posiblemente después del COVID, la pandemia que va a venir ahora es el tema de la salud mental. Esto nos ha afectado muchísimo, el tema de la cuarentena ha afectado a mucha gente que antes más o menos se sostenía o podía tener con sus herramientas, aguantaba, ya le está costando un poco más y tiene que buscar ayuda psicológica, ¿no? Sí que es cierto que con la llegada de la pandemia, como se cortó todo el tema presencial, fue una avalancha online. Fue una avalancha online. Entonces, aunque uno pueda pensar, oye, esto pues te beneficiaba a terapia en casa, ¿no? Es todo lo contrario, porque al final antes había un sector como muy pequeño, o un sector determinado de la población que quería online, y un sector más grande que quería presencial, ¿no? Y lo que ocurría que un día para otro todo el mundo se pasó al formato online. Claro. Entonces aparecieron muchos profesionales que empezaron a dedicarse al formato online que nunca lo habían hecho antes en ese aspecto. Era lógico porque la pandemia no daba lugar a otra cosa y había que trabajar, ¿no? Y eso es entendible totalmente, ¿no? La parte positiva es que yo creo que al final, tanto por la parte de los profesionales como la parte de los pacientes, en la parte de los pacientes se dio a conocer más una alternativa al formato tradicional, que yo creo que es bueno,
Y a la parte de los profesionales, la parte positiva es que ese profesional que únicamente a lo mejor se dedicaba a la parte presencial, pudo o ya podía acceder a más tipos de pacientes que estaban más lejanos, que a lo mejor quería trabajar con esa persona, Habría opciones. y abrió opciones y esas personas pudieron seguir trabajando en la pandemia y abrieron un modelo nuevo de intervención, ¿no? Online. Totalmente. Esa es la parte positiva, ¿no? Claro. La parte negativa que yo veo, que a ver, esto todo es respetable, ¿eh? Mi opinión en ese aspecto, pero bueno, yo lo digo desde mi percepción, Adelante. que desde el formato de la pandemia empezaron a surgir centros que se subieron al carro del online Claro, porque vieron que ahí había negocio. Y entonces claro. se ha creado, desde mi percepción, no digo que todos, porque Ujú. todo el mundo tiene derecho a crear negocios y tirarlos para adelante, oye, tiene que ser, y yo me parece que siempre tiene que haber buena y sana competencia, ¿no? Pero siempre que sea buena y sana competencia, no que sea gente Claro, que diga, oye, aquí hay negocio, claro. vamos a meternos a saco, el paciente no me importa, me da igual, los profesionales me dan igual, y aquí tiro a hacer videollamada, que es fácil, que es cómodo, y que veo que aquí el sector de la población puedo Como sacar si pasta de fuera aquí, ¿no? un proceso industrializado, ¿no? De producto, en lugar de Efecti- pacientes, efecti- clientes, ayudar a la gente, sino como industrial, ¿no? Venga, Efectivamente, yo creo que la parte más negativa que hemos visto, que al final hay tanta demanda por el malestar, que es una mala noticia, ¿no? O sea, esto no lo olvidemos, o sea, que la gente esté mal hay mucha es gente una mala noticia. que ha estado realmente sufriendo y que aún está con esas secuelas, sí. Claro, aquí se hizo patente muchas carencias, al menos en el sistema español, ¿no? Se dio una carencia muy grande de la parte pública que lamentablemente, si ya no podía absorber la cantidad que había antes, tuvo una mayor dificultad para absorber la cantidad que había posteriormente a la pandemia, y salió obviamente esa necesidad de las personas de ayuda, ¿no? Psicológica, que decía, al final no hay que olvidar que nuestra profesión, es cierto que la gente nos necesita o nos busca porque está mal, ¿no? Y eso habla. En este caso en concreto, en el tema de la pandemia, añadimos que es que muchas personas están mal, todo el mundo está mal. No te sabía decir, pero es verdad que muchas personas están mal, y eso Sí, nos está indicando que hay una realidad muy jorobada de fondo, muy jodida, donde la gente necesita esa ayuda. Y ahí es lo que no me gusta, es una persona más negativa, me parece más feo, ¿no? Que al final todo el mundo tiene derecho a montarse un negocio, yo creo que sí, eso me parece bien, pero sí es cierto que una filosofía a lo mejor más empresarial, más de aquí hay negocio, vamos a tirar un poco claro. por la desgracia ajena, ¿no? Que es lo que nos da dinero, y eso ahí, esa es la parte que veo más negativa, que incluso desde mi opinión creo que da mal nombre Ya. o da mala fama a las entidades que trabajamos en el formato online, que lo intentamos hacer desde que se hacía de la clínica tradicional, pero en vez Exacto, de hacerlo presencial, es un modelo de formato de videollamada. totalmente. Mm. Para que la gente también pueda conocer un poquito más también cómo trabajáis en terapiaencasa.es, queremos saber un poco cómo es el procedimiento, ¿no? La gente contacta vía online, asignáis los pacientes en función también un poquito, los psicólogos, psicólogas en función también de los pacientes. ¿Cómo es ese protocolo? Sí, lo primero, la persona contacta por las vías que tiene normalmente de contacto en terapia en casa. Generalmente suele ¿Vale? ser vía WhatsApp o vía correo electrónico, suele ser lo más habitual. ¿Vale? Todas las personas que contactan, y esto los pacientes que hayan tenido terapia en casa lo saben, todos, absolutamente todos, los filtro yo. Es Vale. decir, toda paciente que entra, siempre la primera figura que tiene es al director de terapia en casa, Muy que bien. dirás, tío, lo que te dije es multitask, ¿no? Estás hasta en eso también. Digo, pues también en eso estoy, ¿no? Me gusta por un lado porque sí que en la filosofía que tengo yo un poco de centro, al ser yo el director de la clínica, sí que creo que es la mejor figura para inicialmente, según lo que me cuentan los pacientes, que es verdad que es difícil también con una información escrita, también haces a veces un buen filtraje, ¿no? Pero uno lo intenta. Siempre seleccionar o asignar los profesionales de la clínica, ¿no? Y normalmente ese es el formato. El paciente pide, se le transmite la información Ujú, de costes de servicio, más o menos, se le ujú. responde dudas. Muy bien. Generalmente suele ser, oye, ¿cuánto número de sesiones suele haber a la semana? Claro. Típico, ¿qué tipo de profesionales son? Em, ¿Qué metodología o qué vertiente? Nosotros Muy somos bien. de vertiente principal cognitivo-conductual. Muy bien. Y bueno, después de contestar eso, pues una vez que cuentan o escriben su motivo de consulta, Ujú. yo designo al profesional que encaje mejor, Muy ¿no? bien. Después tenemos una primera sesión gratuita, que es una toma de contacto, Muy bien. donde en esa primera sesión
se informa un poco sobre todo de cómo trabajamos nosotros, cogemos algo de información y ahí vemos también, como el segundo filtro, donde el profesional evalúa si efectivamente se ha hecho un buen filtraje y tiene que seguir con ese paciente o a lo mejor necesita, efectivamente, ya sea, no, pero incluso no solamente de conexión, sino a lo mejor por el área de trabajo, porque a veces un paciente te puede contar una cosa determinada y después ser otra área distinta, que alguien esté más especializado, ¿no? Claro. Y en ese caso hacemos una derivación interna, es decir, que ya decimos, oye, mira, te ofrecemos con otro profesional, o incluso en algunos casos hacemos derivaciones externas al centro. Típico caso que es verdad, por ejemplo, alguien que venga con una mala conexión a Internet, Claro. que es una cosa que puede pasar, ¿no? Y que viene alguien con una mala conexión a Internet, funciona muy mal la llamada y le decimos, oye, mira, tienes mala conexión en tu zona, para que no hagas una mala terapia, porque al final se corta, no va bien y todo eso, busca el profesional que te pille más cercano. Y nosotros normalmente lo que hacemos... Sí, incluso intentamos ayudarles a encontrar a la persona que le pille más cercana de su casa y tal. Alguna vez me ha tocado a mí, por ejemplo, decirme, oye, ¿me orientas un poco de qué profesional puede ser bueno? Entonces, un poco por la temática que te cuenta el paciente, pues intentas buscar a alguien que encaje realmente con el perfil, generalmente pues, buscando en plataformas donde están los profesionales, tipo Doctoralia, ¿no? Oye, pues este profesional parece que puede encajar un poquito por el tipo de formación que tiene. En este proceso, está muy bien. Y también es una forma de sentirse Sí, acompañado. Sí. Porque además te digo una cosa, yo creo que eso sí es una cosa, aparte de la filosofía del tema online, que a mí yo creo que es un tema de comodidad, al final la idea un poco que teníamos, o que yo tenía de principio, que es un poco la he ido extendiendo a los profesionales que están conmigo, es que también el paciente, independientemente que se quede o no en la clínica, lo importante es que se sienta que en esa primera sesión se le ha escuchado y se le ha ayudado, ¿no? Porque además realmente es una sesión de toma de contacto y no vas a hacer terapia. Vas a recibirle y poder darle una solución, ¿no? Que diga, oye, si la solución no está conmigo, no está en mi centro, te doy la solución para que vayas a un centro que te pueda venir bien y que sea la mejor opción para ti, porque eso también es importante, ¿no? Y ser honestos. Me imagino que al final, dicho así, esto lo cuenta en cámara y tal, pero que es así, o sea, yo prefiero que alguien... Porque me gustaría que me lo hicieran a mí también. Digo, Exacto. sí, es una forma pasar de por un dar proceso. el mejor servicio. Es una forma de claro, decir, digo, mira, oye, nosotros no podemos con esto, pero este sí que va a poder. Hasta, o efectivamente, es decir, oye, mejor. ¿cómo te gustaría que lo hiciera contigo un profesional? Exactamente de la misma manera, ¿no? Pues eso es lo que quiero hacer yo con los pacientes, igual. Muy bien, la verdad. Y entiendo también que, por otra parte, los psicólogas que trabajan en terapia en casa también son perfiles que vosotros también habéis filtrado, que habéis seleccionado, ¿no? Que hacéis también un poquito ese cribaje. Hablamos un poquito también de cuáles son los perfiles que tenéis dentro de vuestro proyecto. Principalmente son perfiles de personas con, a ver, la gran mayoría, el 95% son psicólogos sanitarios, ¿vale? Porque sí, sobre todo por el perfil de terapia tienen que serlo. No tenemos perfiles de psicólogos clínicos, de momento, pero sí que tenemos perfiles de psicólogos sanitarios. Después algún perfil suelto para algún tipo de, a lo mejor más de cursos o de cosas tal que están trabajando con nosotros, un perfil más de psicólogo general, cosas más específicas. Pero principalmente ese es el perfil principal, psicólogos que tengan el máster de Psicología General Sanitaria. Después que tengan una vertiente de intervención cognitivo-conductual, un tema por coherencia, ¿vale? Porque al final nosotros trabajamos ese tipo de vertiente principalmente todos los profesionales, y que tengan una forma de trabajar muy pragmática, que es decir, que realmente se amolden al formato online, de que hay que intentar con ese paciente cumplir esas necesidades, ¿no? Esos objetivos terapéuticos que nos piden, ¿no? Entonces, que sea una persona que sea una figura cognitivo-conductual pragmática, es muy de cognitivo-conductual también, ¿no? Siempre se ha dicho que es más enfocado a objetivos más concretos, porque también yo creo que es como mejor funciona en el formato online, ¿no? Es cierto que yo no soy humanista, tampoco tengo esa experiencia, no te puedo decir, oye, Oriol, que funciona también, no lo sé, ¿vale? No, igual también funciona, pero es como una hemos visto corriente nosotros. que de alguna forma es como más estándar, es un poco más conocida en general y entonces aquí... Efectivamente, que igual otras corrientes funcionan también bien, lo que pasa es que en el momento al menos la que a nosotros nos ha funcionado es esa. Y después, perfiles de profesionales hay de más y menos experiencia. Yo sí que me gusta mucho apostar por gente
que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de tener tanta experiencia. Tenemos de todo, hay perfiles con mucha experiencia y perfiles con menos, ¿no? Al final la experiencia uno lo gana y nosotros lo que intentamos siempre es hacer un seguimiento de los profesionales, supervisarles, apoyarles mucho, porque al final eso también es importante para que, joder, también a nivel formativo, ¿no? Y pues tener un poco de formación, porque al final uno tiene un poco más de experiencia y pillar a alguien que está empezando también para que esto. Entonces tenemos los dos perfiles. También todo lo que sería formaciones, seguimiento con los Exactamente, ¿no? Supervisiones, formaciones, apoyo, también mucho apoyo, porque al final en el ámbito también de los pacientes a veces uno acaba saturado, claro. Pues mucha presión, mucha negatividad y necesitas también un poco de apoyo. Y sobre todo yo creo que también el perfil de terapia en casa es una persona que tiene que ser, a menos de los profesionales que yo suelo buscar, alguien honesto, tiene que ser alguien honesto, es decir, mira, no es venir a captar un paciente, no, olvídate de eso. De verdad, es venir a tratar a un paciente. Y es así, porque al final, afortunadamente, y esto lo digo con toda humildad, tenemos suerte de que hay mucha gente que contacta con terapia en casa, entonces no hay esa presión por parte de los profesionales de capta, ¿no? Claro. Tiene que quedarse el paciente, ¿no? Como más rollo comercial, sino más de, oye, puedes tener un paciente que no pasa nada, que se puede marchar, que a lo mejor, y como decía antes, ¿no? Más vale ser honesto que tal, o incluso que si no puedes llevarle en un momento determinado. No hay una presión o no hay una obligatoriedad de tener que exactamente, una retención. Claro. En absoluto. Oye, más vale ser esa función, porque además yo les digo, si no te preocupes, además ese paciente es un paciente que se va bien, se va contento, se va, claro. Aunque no se haya gastado nada, pero se va bien informado, ¿no? Primero que sean honestos y que tengan ganas. Yo creo que al final esta profesión es vocacional. Claro. Te tiene que gustar trabajar en psicología, te tiene que gustar la gente, porque a veces desgasta mucho la interacción con los seres humanos. Bueno, esto que se lo digan a todas las personas que trabajan de cara al público, ¿no? Bueno, hay un punto también que al final, como tú estás emocionalmente también muy implicado, pues claro, también eso te llega a afectar, claro. Claro. Trabajando con una máquina o con un robot. Es que somos personas, hay que entenderlo y eso, sí, aunque distancias mucho, pero te acaba afectando igualmente y hay situaciones que son muy heavy, ¿no? Entonces, Rubén, para que la sobre gente todo... Sí, adelante. ¿Sí? No, cuenta, dime. Entonces, entiendo que la gente que también está buscando terapia en casa, también la percepción o la situación es que el psicólogo también está en su casa, ¿no? Que de alguna forma están los dos en su entorno de comodidad, ¿no? Eso es. El entorno... favorece, ¿no? Que haya también esa comodidad por las dos partes, esa relajación, ¿no? Ese punto de estar... Eso es, un entorno cómodo, obviamente el psicólogo está en su entorno de casa, está cómodo, un entorno seguro, eso sí, tiene que ser un entorno pues, donde obviamente se respete el secreto profesional, eso seguro, pero sí que un entorno donde, además es que es muy cómodo, por el tema, lo digo para el profesional es muy cómodo, y esto me lo han dicho a mí profesionales que no se dedicaban al sector online, y esto me lo han dicho, y yo, que es muy cómodo trabajar online. Digo, al menos yo no llego tarde. Eso es importante. Eso es importante, al menos no llego tarde, ¿no? Claro. Pero también el paciente se le nota mucho más tranquilo, al final es su casa, es su sofá, es un sitio en el que se siente. Entonces es otro ambiente distinto y no se va de otra manera. Es más fácil la comodidad de acceso, de no tener que esperar en un centro. A ver, hay gente que le sigue gustando el tema de los centros, yo sigo haciendo presencial también, y hay gente que sí que prefiere. Al final es un tema de preferencia, ¿no? Combinas al final lo que la gente... Sí, eso es. Online, supongo que hay la facilidad de los horarios también, ¿no? Porque a veces, si tú vives a otra punta de Madrid o de Barcelona o de la ciudad y a lo mejor tienes que ir al psicólogo, pues en casa a lo mejor te puedes conectar una hora antes o puedes conectarte a otra hora que a lo mejor no podrías si te tuvieras que desplazar un mediodía, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no te da la hora para salir a comer y luego ir al psicólogo. Totalmente, porque al final, mira, tema de desplazamientos. Mucha gente trabaja jornada partida y dice, tengo la hora de comer un huequito. Facilitas mucho porque hay centros que no te hablan en la hora de comer porque al final la gente está comiendo, obviamente es lógico. Aquí los profesionales normalmente tienen horarios y ellos estipulan, ¿no? Dicen, oye, pues mira, yo a partir de tal hora empiezo, acabo a tal hora. Entonces es más fácil porque encajas a ese profesional que en esa hora está trabajando y puede hacerlo con ese paciente, ¿no? Totalmente. También hay gente que te pilla fuera de España. La diferencia horaria también hay que tenerlo en cuenta porque puede ser una persona que a lo mejor 1 o 2 horas antes, a lo mejor cuando pueda hacer terapia, que a lo mejor son sus 5 o 6 de la tarde, igual se pilla que son las 8 de la tarde aquí. Entonces,
es más fácil el hecho de que no tienes que estar saliendo del centro tú a las 9 de la noche, sino que terminas estando tú en tu casa a las 9. Que es verdad que también es sacrificado eso, ¿eh? No digo, todo esto también lleva un sacrificio, pero Claro. es cierto que es más cómodo para las dos Hay partes. muchas más facilidades en estos ámbitos, sí. Sí, y lo que tú decías, después la gente que vive lejos, ¿no? Que a lo mejor, que ahí sería la parte más jorobada, esas personas que a lo mejor por acceso Exacto. tienen menos posibilidades de tema de pacientes. Yo, por ejemplo, que soy canario, me acuerdo una vez que creo que fue, si no recuerdo mal, creo que era La Gomera, Ujú. joder, pues después me acuerdo que buscando información con el paciente, creo que encontramos que había solo un centro, porque decía que prefería presencial y tal, y yo le dije, oye, pues vamos a buscar a ver qué hay. Y creo, después me equivoco igual, alguien de La Gomera dice, no, hay más, seguramente, pero Que yo lo buscando ponga en aquella vez encontré, comentarios, lo ponga ahí lo pongo luego. en comentarios, o sea, hay más de un centro en La Gomera. Pero claro, solamente había un centro, ¿no? Y decía, pues la verdad que a ese tipo de personas, en concreto además creo que era un tema de niños, y yo recomendé, dije, no, al ser menores y tal, yo creo que el formato online creo que Quizá va los a ser niños menos eficaz. mejor presencial. Sí, es mucho mejor presencial. Yo a ciertas edades, ahí mejor, yo creo que siempre, además siempre les recomiendo, ¿qué edad tienen? Oye, menos de 11 años, con menos de 11 años, ya directamente presencial. Yo creo que va a funcionar mucho mejor, incluso aunque sean niños muy pequeños y se pueda trabajar con los padres, pero yo sí que siempre les oriento más a la parte presencial. Claro. Ya a partir de ahí hay que valorarlo, ¿no? Pero bueno, Totalmente. y en ese caso creo que fue algo así, y recuerdo que lo estuvimos buscando y pues solamente un centro. Y es una faena, porque al final tengo un centro a lo mejor y imagínate que, yo qué sé, pues el centro es muy caro o no te gusta o te pilla lejos de la zona donde vives tú realmente. También, exacto, ese es el punto. Entonces también, Rubén, entiendo que los psicólogos que quieren trabajar en terapia en casa, ¿son ellos los que contactan con terapia en casa o vosotros también hacéis una búsqueda activa? ¿Cómo va ese proceso? Al principio sí te puedo decir que hace unos añitos sí que hacía una búsqueda más activa de psicólogos y psicólogas, principalmente son más chicas en estos sectores, eso es verdad. Pero es verdad que últimamente generalmente suele ser gente que llega y yo tiro más un poco de los currículums que de la gente que se presenta, ¿no? No hago tanto... Además, siempre cuando la gente me pregunta, sobre todo muchos profesionales que dicen, oye, ¿puedo echar el currículum? Yo intento responder siempre a todo el mundo. Y si hay alguien que no ha respondido, por favor, que escriba nuevamente porque respondo. O que me Y pongan siempre digo lo comentarios y mismo. luego le respondemos también. O sea, a mí no me responde, normalmente respondo. Venga. Y siempre le digo lo mismo, échalo en este correo y tal, porque aquí es donde nosotros tiramos normalmente para ver candidatos y candidatas para el tema de terapias y para cualquier otro proyecto, porque también nosotros ahora, también en Terapia en Casa, queremos no solo hacer la parte de terapia online, que es principalmente nuestra sino que también queremos lanzarnos a hacer proyectos ya presenciales, proyectos más grandes, proyectos a la comunidad, proyectos con empresas, que sí, queremos lanzarnos a cosas más grandes. Entonces siempre hay hueco, no solo para psicólogos sanitarios, pero también para psicólogas, para educadores sociales, para trabajadoras sociales. Al final es En ese ayudar a aspecto, al mejorar menos... la salud mental de la gente en todos los ámbitos que sea posible. Al final, online es un medio, pero podría ayudar a todo tipo de perfiles y de gente en distintos tipos de ámbitos y de ramas. Totalmente. Eso te diría que es el enfoque de terapia en casa en el futuro, ¿no? Queremos expandir más no solamente el área online, sino el trabajo a más ámbitos, también dentro del online, pero bueno, se puede hacer El mismo cursos formato, online, a través de las videollamadas, formato, pero... sí. Mismo formato y también no el mismo, porque también presencial nos queremos lanzar, porque al fin y al cabo también muchos de los profesionales que están en terapia en casa son profesionales que trabajan en la presencial también. Claro. Así que también es un poco jugar con esas dos partes. Es cierto que terapia en casa nació únicamente con ese formato online, pero estamos ahora más en una fase de crecer y expandirnos en ese aspecto o mover esa filosofía a otros sectores también de intervención que se puede hacer, ¿no? Sí, porque Te he al contado final, que yo soy un como friki. no hay centros en sí, no hay límite realmente. O sea, realmente el límite no existe, ¿no? Realmente en el ámbito online. Mira, y aquí es un poco también mensaje, tanto lo que dices en el ámbito online, pero también para los emprendedores. Yo creo que al final uno cuando emprende tiene que pensar en que tu negocio no tiene que tener límites. A ver, el fracaso está ahí. Yo he fracasado muchísimo en el ámbito de la empresa. Me he acostumbrado mucho, he montado asociaciones,
he montado sociedades, he sido autónomo otras veces en mi vida, ¿no? Y había veces que ha ido mejor, veces que ha ido peor. Hay que entender que a veces es así, ¿no? Cuando uno hasta que da con una buena idea, hasta que por fin consigue conectar con lo que con lo que te puede funcionar un poquito mejor, a veces hay que fracasar, ¿no? Y a veces cuando tú tienes tu propio proyecto, por ejemplo, en el ámbito online, ya no solamente en el ámbito de la psicología, sino por ejemplo, mira, otra área a la que yo me he dedicado, que es la parte de asesoría, asesoría fiscal, laboral y contable, también esa parte, por ejemplo, estaba muy restringida a la parte física presencial. Y de repente, sí es cierto que un poquito antes, sí que surgió con más fuerza, empezó a surgir una parte de asesorías fiscales, laborales y contables a nivel online, ¿no? Y yo por ahí me tiré para dedicarme un poquito más y además, con un puntito más, dije, bueno, oye, y si de paso lo expandimos y nos enfocamos específicamente al profesional sanitario. ¿Para qué? Porque el profesional sanitario, dices tú, y esto era una percepción mía, porque la gente me decía, oye, es que a lo mejor un asesor fiscal puede ser muy bueno, pero a lo mejor no es lo mismo llevar un bar, llevar un taxista, que llevar un psicólogo. No es lo mismo. Oye, y si tienes una persona que específicamente entienda tu realidad, entienda cómo se trabaja, cuáles son tus necesidades como profesional. No hay límite. O sea, realmente es como emprendedor o emprendedora el que te quieras poner y currártelo mucho. Eso sí, hay que curar mucho. Hay trabajo. Trabajo sí que hay. El Hay éxito sin trabajo... mucho y gratis. porque al final cuando estás construyendo algo que es tu proyecto, vas a echarle muchas horas. Muchas horas. Pero como es tuyo lo echas con ganas, también, y con ilusión. Es así. Rubén, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que ha pasado el tiempo volando. Y me gustaría también dar un último mensaje para la gente que nos está viendo y que a lo mejor pues, no ha pasado pues, por una buena racha, ¿no? Porque al final también de alguna manera pues, la pandemia pues, nos ha afectado más o menos, depende de cada persona. ¿Qué mensaje o qué último consejo podrías decir a estas personas que nos están viendo y están preocupadas por su salud o por el futuro? Mira, pues la verdad que es muy buena última pregunta. A ver, yo esto siempre lo he dicho siempre a todo el mundo, ¿vale? Hay que cuidar nuestra salud. Igual que vamos al dentista, vamos al podólogo, vamos al fisioterapeuta, vamos a perderle miedo a ir al psicólogo, a cuidar nuestra salud mental, porque también es importante, ¿vale? No hay que descuidarla. Y ahora, en esta época tan mala de pandemia, donde se ha sufrido mucho, y yo le diría a la gente que de verdad, que busque ayuda, que da igual, el profesional que le pille más cerca, el centro online que le genere mayor o mejor percepción, pero que busque profesionales, eso sí, formados, especializados, con experiencia, eso siempre es importante, pero que pida ayuda. O sea, yo le diría, pide ayuda, ya, a esa persona porque realmente que no lo deje pasar, que al final hay que cuidar la salud y hay que cuidar la salud mental. Totalmente, fantástico. Rubén, con eso terminamos. Espero y deseo que la gente que nos ha visto al menos dé ese pasito, que ahora hay opciones mucho más fáciles. Hemos tenido aquí el gran ejemplo de Rubén Tobar con terapiaencasa.es, una opción muy accesible y al final también quita excusas, ¿no? A veces la gente dice, es que vive lejos, es que no tengo tiempo. Terapia online, terapiaencasa.es. No llego, pues llegas perfectamente. Ahí lo tienes, ¿no? La gente que Muchas quiere gracias a ti, contactar Oriol. contigo, la web, luego pondremos etiquetas, terapiaencasa.es, Sí. y si la gente quiere también enviarte algún correo, no sé si a través de LinkedIn, ¿no? Pues todo Rubén Tobar, o si hay alguna otra plataforma. Sí, mira, la gente puede contactar conmigo a través de terapiaencasa.es, ¿vale? Bueno, en LinkedIn a lo mejor lo veo menos, ¿vale? Pero bueno, también puede hacerlo a través de ahí si quieren. Y después yo tengo un canal de YouTube más chiquitito que el tuyo, que se llama Sí Curiosidad, con PS, Sí Curiosidad, por si también a alguien le apetece, a través de ahí el Instagram de Sí Curiosidad también podemos responder a la gente que lo necesite, ¿no? Fabuloso. Y Oriol, muchas gracias por darme esta oportunidad también de charlar contigo. La verdad que me lo he pasado muy bien, he estado muy a gusto. Y ojalá pueda ayudar no solo a los pacientes, sino también a todos esos compañeros y compañeras que quieren emprender y quieren sacar un negocio adelante, que se animen. Que la verdad que es bonito sacar proyectos personales. Que se puede, y tanto. Un abrazo muy fuerte, Rubén. Cuídate. Un abrazo muy fuerte. Chao. Chao.